Perfecto. Sí, además tenemos Bien. 40 personas ya, así que estamos Buenas bien. Sí, tardes. estamos bien. Son bastantes. Bien, bien. Bueno, empiezo. Buenas tardes. Desde Kairos Derecho agradecemos a todos su presencia y en especial agradecemos al disertante por aceptar tan amablemente nuestra invitación para exponer sobre la temática propuesta. La charla se titula Los tres poderes y el COVID-19. Hoy queremos traer a la mesa la discusión del rol de cada uno de nuestros tres poderes constitucionalmente establecidos y su desempeño durante esta situación extraordinaria que estamos viviendo. Desde nuestra rama de estudio se han presentado distintos interrogantes a los que se le han dado respuestas contrapuestas. Y el orden constitucional parece muchas veces tener límites borrosos. Para analizar esta situación de una visión de conocimiento jurídico, invitamos a disertar al doctor Pérez Gual. A continuación, haremos un breve recorrido por su desempeño profesional. Alejandro Pérez Gual, profesor de Derecho Administrativo y director del doctorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Profesor y miembro del Comité Académico de Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de las asociaciones argentina, peruana y mexicana de Derecho Administrativo y argentina de Constitucional, así como también ha publicado y dirigido libros y artículos en el país y el extranjero. Sin más preámbulos, otorgamos la palabra al doctor Alejandro Pérez Gualde y una vez concluida la disertación, abriremos el espacio para las preguntas, las cuales pueden ir escribiendo en el chat una vez finalizada la disertación. Muchas gracias. Bueno, Profesor, tiene la palabra. muchas gracias, Valentina. Bueno, para mí es un orgullo, una distinción la invitación que me han hecho. Así que, bueno, esto no me dijeron que fuera a ser una conferencia, por lo tanto me pueden interrumpir cuando quieran para hacer la pregunta que deseen, o la observación, o la crítica, o esto es un diálogo, donde, bueno, arrancaré yo como disparador, pero mi idea no es bajar líneas, como se dice ahora, o hacer un discurso. Los tres poderes y el COVID es todo un temazo importantísimo, porque lo estamos viendo todos los días en el diario. Vemos todos los días en el diario cómo los tres poderes, y yo les diría que hay otra división de poderes que tampoco debemos olvidar, que va primero. Hay una primera división del poder que se llama la división vertical del poder. En la división vertical del poder está arriba de todo el poder del gobierno federal. Luego viene el poder de las provincias y luego viene el poder municipal. Finalmente va a decir Lowenstein, que es un profesor de Derecho Constitucional de hace muchos años, alemán, que daba clases en Harvard, y después viene el pueblo votante. Entonces, esa es la división vertical del poder que en nuestro país es muy importante. Si ustedes agarran la Constitución van a ver que dice primera parte y segunda parte. La segunda parte es las autoridades. Y tiene un primer capítulo que dice de las autoridades del gobierno federal y otro que dice de las autoridades de provincia. Y ahora se agregó en la reforma del 94 las autoridades municipales en el artículo 123. Entonces, hoy, si ustedes entreven en la información que estamos viendo todos los días, hay un tira y afloje entre el gobierno federal, el gobierno de las provincias y el gobierno de los municipios, haciendo cada uno buscando su espacio. Después sí, dentro del poder nacional y dentro del poder provincial sí tenemos la otra división del poder, que es la división horizontal del poder, donde normalmente simplificamos y decimos poder ejecutivo, legislativo y judicial. En Mendoza podríamos agregar, como en esa división horizontal,
también al Departamento General de Irrigación, porque no pertenece a ninguno de los otros dos poderes, también la Fiscalía de Estado, que no pertenece a ninguno de los otros dos poderes, y tendríamos también la Dirección General de Escuelas, que no pertenece a ninguno de los otros dos poderes. O sea, Mendoza podríamos casi aventurarnos a decir que tiene 5 o 6 poderes distintos. Vamos ahora al tema del COVID. El tema del COVID es un tema de salud. Y el tema de la salud pública es un tema que pertenece a las provincias. La Constitución no ha atribuido al sistema del gobierno federal ninguna competencia en materia de salud pública. Es más, el gobierno federal no tiene ningún hospital en toda la Argentina, no tiene ni siquiera una sala de guardias que sea de competencia nacional. Todas son de competencia provincial. Hay algunas salas de guardia y de custodia donde algunos municipios sí tienen, sobre todo en municipios grandes, como puede ser la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe. Pero en general, en Mendoza, todos pertenecen al gobierno de la provincia de Mendoza. Entonces, la competencia de salud es en principio provincial. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un peligro o un riesgo o una enfermedad, como en este caso podría ser la que nosotros nos está convocando, la que nos está encerrando en nuestras casas, es este famoso COVID-19? ¿Cuándo le toca intervenir al gobierno federal? Y bueno, al gobierno federal le toca intervenir cuando puede pasar más allá de una provincia, más allá del territorio de la provincia. Y esto puede pasar por algunas circunstancias. Por la magnitud del contagio o la magnitud de la epidemia. Esa hoy, por ejemplo, podríamos dudar un poquito. La Argentina, con 45 millones de habitantes, 750 muertos, casi es una cifra insignificante. Creo que es más chica que la que tenemos de accidentes, de muertos en accidentes automotores nosotros por mes en la provincia de Mendoza, ¿no? O en 2 meses. Entonces, puede ser por la magnitud, puede ser por la velocidad de contagio. Eso también puede justificar la presencia del Estado Nacional, porque la velocidad de contagio hace que se me escape muy rápidamente de una provincia o de una zona o de una ciudad. Y la tercera causa puede ser por la magnitud de los contagios en los países vecinos. Hoy Brasil, Chile son casi, podríamos decir, entre comillas, como una amenaza, que exige respuestas que no se pueden dar solo desde la provincia. Entonces, la regla general es que esto le corresponde a las provincias. La regla especial, excepcional, es que la nación tiene que hacerse cargo cuando se encuentra ante un peligro que pueda exceder estas facultades provinciales. Aquí la nación ha estimado que sí se encuentra frente a un problema de tipo nacional, de envergadura nacional. Pero fíjense que antes del COVID, ya en enero de este año, de 2020, el 1 de enero de 2020, ya se habían detectado causales para declarar una emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades no estaban siendo protegidas y atajadas, digamos, debidamente en el terreno, ¿no es cierto?, de los sectores más vulnerables en nuestro país. Pero fíjense que es interesante porque se trata de una emergencia motivada por enfermedades que son todo lo contrario al COVID, porque específicamente se dice en una ley 27.541, que se dictó el 1 de enero, se dice que es para aquellas enfermedades que son contagiosas, que existen vacunas y existen tratamientos y remedios y que a los sectores más vulnerables no les llegan. O sea, el Congreso Nacional declaró una emergencia para atajar este problema, esta situación, desde el gobierno federal, desde el gobierno central. Y a ese efecto, el Congreso de la Nación le delegó facultades al Poder Ejecutivo Nacional.
Esta delegación está prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Es muy excepcional porque si ustedes leen esa norma constitucional, está prohibida la delegación. Le prohíbe al Congreso delegarle facultades en el presidente de la Nación, salvo, dice, emergencia declarada. Y además, con una determinación de la base, y además de determinar la base, con un plazo específico. En este caso, la base fue estas enfermedades contagiosas que tienen vacuna y tienen remedio y no logra con su cobertura alcanzar a los sectores más vulnerables, más pobres de nuestra comunidad. Sabemos todos de la situación de altísimo nivel y altísimo grado de vulnerables y de pobreza que tiene hoy nuestro país. Y además por tiempo determinado, y efectivamente le delegó esta facultad hasta el 31 de diciembre de este año 2020. Se viene a juntar con otra ley de noviembre, de antes que se fuera el gobierno de Macri, incluso con las mayorías anteriores a las elecciones que se hicieron en octubre, que es una emergencia alimentaria. Y ahí se hace otra delegación también desde el Congreso de la Nación por ley para que el Poder Ejecutivo Nacional cuente con una parte del presupuesto para asistir alimentariamente a sectores más vulnerables. Y acá el plazo es hasta diciembre del 21. Se le da un año más en este caso. Y fue la legislatura, o digamos el Congreso anterior al nuevo gobierno. ¿Qué quiero decir? Hay una facultad que es del Congreso de la Nación de declarar emergencias y dotar de facultades extraordinarias por tiempo determinado y para un cometido determinado al gobierno, al presidente de la Nación. El Poder Ejecutivo en nuestro país es el presidente de la Nación. Bien. Ahora, claro, cuando estalla la pandemia, esto ocurre en marzo, por lo menos en nuestro conocimiento, en el conocimiento de los argentinos, resulta que no estaba comprendida en esa emergencia, porque se trata de todo lo contrario, una infección, o sea, un virus contagioso para el que no existe vacuna ni se ha descubierto remedio alguno. Entonces, y además de una velocidad de expansión considerable. Entonces, el presidente de la Nación va a un segundo resorte que tiene nuestra Constitución para situaciones extraordinarias, así de emergencia como la que estamos viviendo, que es invocar no la emergencia, sino la urgencia. Hay momentos en que el presidente puede percibir y él determinar, pero no solito él, sino en acuerdo general de ministros, tiene que estar, y ahora que tiene como 20 ministros, los 20 ministros tienen que firmar, además del jefe de gabinete, él puede determinar que estamos frente a una urgencia que tiene la particularidad de ser tan apremiante que impide seguir el procedimiento ordinario de las leyes. Volvemos un poquitito para atrás. Hace falta dictar leyes para enfrentar esta situación y resulta que no tenemos el Congreso disponible para poder dictar una ley por los procedimientos ordinarios, que es iniciativa en una Cámara, pasa a la otra Cámara, las dos cámaras, después viene al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la revisa y la promulga, o la veta, o la promulga y la publica y la hace cumplir. Eso es lo que ejerció en ese momento de marzo, el presidente de la Nación cuando dictó el decreto de necesidad y urgencia con el aislamiento personal obligatorio de todas las personas para protegernos de la velocidad o por lo menos del contagio. Estos dos resortes, declaración de emergencia por el Congreso y ejercicio de las facultades en urgencia por el presidente, son dos instrumentos extraordinarios, prohibidos expresamente por la Constitución, pero que se admiten en situaciones realmente muy excepcionales. En el caso de la urgencia, que es la que habilita a que el presidente dicte decretos de necesidad y urgencia, los famosos DNU, tiene como límite 4
materias específicas, que es la materia electoral, la materia de partidos políticos, la materia penal y la materia penal y impositiva. No puede crear impuestos, no puede inventar delitos o crear penas, no puede meterse en la ley electoral ni en la de partidos políticos. Pero también hay una cosa que es un límite por naturaleza. Solamente puede ejercer facultades del Congreso. O sea, no podría por DNU ejercer facultades que no tiene ni el Congreso. Entonces, esto hace que sean límites objetivos que el presidente debe respetar. La Constitución, con toda sabiduría, dice, bueno, esto es una cosa eminentemente política porque un urgenciómetro no existe, un emergenciómetro tampoco, es una apreciación. ¿Cómo sabemos si estamos o no en emergencia? ¿Cuánta emergencia hay? Nosotros hemos pasado, Mendoza tuvo un terremoto en el año 85, los que somos, los que ya cumplimos 40 nos acordamos, que fue una catástrofe, la gente viviendo en las plazas, hubo miles, decenas de miles de personas que se quedaron sin techo, que fueron a dormir, gracias a Dios, era enero, se fueron a dormir a la plaza, el parque se llenó de carpas y de personas. Uno podría decir, eso es una emergencia, hay que dictar decretos de necesidad y urgencia. No, no hizo falta dictar ningún decreto de necesidad y urgencia. Sí se le pidió ayudas al gobierno nacional. O sea, la emergencia es algo esencialmente político-institucional. Va a decir Mario Justo López que estamos en crisis cuando las instituciones que tenemos previstas no son suficientes para dar respuesta a una determinada situación política. Por eso, la Constitución pone en manos del Congreso determinar la emergencia que permite delegar y pone en manos del presidente, en acuerdo de ministros, determinar la urgencia que le permite dictar un decreto de necesidad y urgencia. En ambos casos, la Constitución prevé un control político de la situación. En ambos casos, la Constitución contempla que sea una institución del Congreso, como es la Comisión Bicameral Permanente, la que en el caso de la delegación revise los decretos delegados y en el caso del decreto de necesidad y urgencia dictamine sobre el decreto y se lo pase rápidamente a las cámaras para que lo aprueben o lo rechacen. En los dos casos el decreto ya está circulando, ya se está cumpliendo, porque eso es lo importante. Inmediatamente se está cumpliendo. La revisión que es de tipo político viene después. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cuánto puede tardar el Congreso en años en dictar la ley especial que reglamenta cómo se controlan estas normas? 12 años, la ley 26.122. Pero ha resultado insuficiente esa ley. Esa ley tiene defectos muy graves, es inconstitucional y ha hecho que nunca han podido controlar ningún decreto de necesidad de urgencia y tampoco han podido vigilar jamás decretos delegados. Eso ha hecho que funcione el otro poder del Estado, que acá hasta ahora no lo habíamos mencionado, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial entonces queda, de alguna manera, como última reserva, el último que puede decir, no, mire, usted no puede dictar un decreto de necesidad y urgencia donde esté declarando la esclavitud o esté condenando, discriminando a la mujer. Puede entonces el Poder Judicial, a través de la acción de amparo que está en el artículo 43, de un modo rápido y expedito, puede actuar el Poder Judicial. Pero claro, el Poder Judicial no actúa en forma general, el Poder Judicial actúa concretamente en los casos concretos que se le presentan. A veces, si el que se presenta es un colectivo social, como puede ser el caso del tarifazo de hace 2 o 3 años, o el caso de la información pública, como fue el caso de CIPEC sobre información pública, o el caso de las comunicaciones telefónicas de los abogados, como fue el caso Alavi. En esos casos, su respuesta al haber un actor que es
un interés difuso, un grupo grande de personas, su respuesta beneficia a todo ese colectivo social. Nunca podría perjudicarlos a todos, sí puede beneficiarlos a todos. Entonces, el Poder Judicial queda acá como reserva constitucional para vigilar la aplicación en el caso concreto. Por eso ustedes a veces ven que ha habido gente acá en Mendoza y en Buenos Aires que han planteado es inconstitucional que me permitan salir por el número del DNI, por ejemplo, y los tribunales le han dicho no es inconstitucional, es una limitación a los derechos, pero es razonable. La doctrina del Poder Judicial argentino en materia de limitaciones de los derechos hace un control de legalidad si tiene respaldo normativo, verifica si tiene respaldo normativo adecuado. Un control de razonabilidad para ver si la decisión guarda relación razonable con la causa que ha motivado esto. O sea, tiene que ver el aislamiento personal en la casa con la propagación del virus. Y bueno, en Buenos Aires la Corte no, sino los tribunales de primera instancia han dicho, mire, sí, sí tiene que ver. Es razonable que digan que si permanecemos aislados, la circulación del virus sea mucho menor o sea mucho más lenta. Y como no sabemos cómo lo vamos a enfrentar, mejor que venga lento. Bueno, no es irrazonable que la autoridad nos diga eso. Por eso entonces, hay toda una doctrina elaborada por nuestros tribunales para el control judicial de todo este sistema de emergencia. Yo creo que esto como introducción marco y el juego que le toca a los tres poderes y también a los poderes verticales y horizontales, creo que puede servir como para que entonces vayamos a inquietudes más concretas que ustedes tengan. ¿Le parece, Valentina? Doctor, yo tengo una pregunta. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, lo escucho perfectamente, Nicolás. Sí, con respecto al tema de la razonabilidad de la cual ha hablado usted, ¿no piensa que por ahí va a ser más complicado sostener en el tiempo este tema de la razonabilidad, sobre todo en Buenos Aires, cuando la gente se empiece a cansar en algún momento de tener que estar encerrada y sobre todo comparando con otros países que quizás hayan tenido muchos más casos que Argentina y la cuarentena duró mucho menos tiempo? A ver, lo de la sostenibilidad me permite a mí introducir otro elemento que es muy importante. Este ejercicio de facultades extraordinarias siempre es provisorio y ante la duda se terminó. O sea, ¿por qué? Porque cada poder debe ejercer sus propias facultades. Por lo tanto, la provisoriedad es una nota que es esencial para los decretos delegados y para los decretos de necesidad y urgencia. Así que son por naturaleza provisorios. Ahora bien, la situación de razonabilidad es muy difícil de determinar, es un concepto a los que suelen llamar los conceptos jurídicos indeterminados, porque no hay un racionalímetro. Pero digamos, la razonabilidad se mide desde muchas maneras. Hay tres más o menos, en principio. Hay un profesor, Juan Cianciardo, que es el que ha escrito mejor sobre este tema, y también antes Linares, ¿no? El profesor Linares. Lo primero que hay que ver es si la alteración y la limitación que está produciendo sobre el derecho llega a afectarlo en su esencia. A ver, y ahí es muy, muy relativo a cada caso concreto. Si a mí el aislamiento obligatorio me mete en mi casa que tiene 250 metros cuadrados y 500 metros cuadrados de jardín y puedo razonablemente pasarlo con mi esposa y mis 3 o 4 chicos, es una cosa. Ahora, si yo vivo en una pieza, en una vecindad como las del Chavo, digamos, o en un conventillo como en Buenos Aires, en una pieza que no tiene baño a 50 metros y en esa pieza dormimos el abuelo, la abuela, el matrimonio y como 8 hijos y más la nena que tuvo la nena mayor
y vivimos 15 personas ahí, se pierde la razonabilidad frente a una misma situación y en un mismo momento. Lo que es razonable para algunas situaciones puede no serlo para otras situaciones. Y ahí es donde el juez tiene que estar muy atento para ver cómo aconsejar y, o sea, y cómo resolver cada caso concreto. El relajamiento que vamos viendo en Buenos Aires es porque de alguna manera también los números de la pandemia están empezando a provocar dudas. Yo muchas veces hago este ejemplo, sin con esto querer yo ir a un cuestionamiento profundo de todo, pero si el mundo tiene 7.000 millones de habitantes y nosotros medimos esto en millones, supongamos que teníamos 7.000 personas en todo el mundo y estamos en el mundo que fuera una cancha de básquet, todos sentados ahí en las graderías, se nos han enfermado 7. De los 7.000, tenemos 7 enfermos, de los cuales 3 ya se recuperaron, y se han muerto 2/3 de uno. 2/3 de uno. Todavía no se muere uno entero. Y alguien viniera y dijera, no sale nadie de la cancha, todos se atan a su asiento, y no van a salir y se van a poder parar una vez por día cada uno durante un rato. Entonces, ahí entonces uno empezaría a pensar, bueno, pero ¿cómo? ¿Dónde está la razonabilidad de las medidas? A lugar, como pueden ser algunas zonas del Gran Buenos Aires, que ahora se llama AMBA, o de la capital federal, que tiene uno. Creo que se está haciendo la información de toda Argentina. O sea, nosotros tenemos 10 canales de noticias, de los cuales 8 dan noticias las 24 horas del día, y todos las dan desde Buenos Aires. Entonces, realmente es muy difícil, y los mismos nuestros canales mendocinos se ponen en cadena con los de Buenos Aires. Entonces, creo yo que a lo mejor usted tiene razón en que va a ser difícil sostener este grado de razonabilidad, o este test de razonabilidad va a empezar probablemente a aflojarse. Ojalá, porque la única manera en que yo creo que esto se podría revertir es si el virus tuviera una reacción que no pudiéramos manejar o apareciera alguna complicación extra con el virus. Pero por ahora creo que ya en el análisis de razonabilidad de afectación del derecho personal de poder movilizarse se ha venido aflojando en Mendoza razonablemente. Ya podemos salir, ya podemos ir a ver a los parientes, ahora ya podemos juntar hasta 10 amigos. Bueno, venimos en una progresiva modificación de estas normas. De todos modos, no nos olvidemos, estamos hablando de derechos muy fundamentalísimos, el de poder movernos, circular, ir, comprar, no comprar, estar con los amigos, no encontrarme, ver los parientes. Estamos afectando derechos esenciales de la persona, ¿no? Entonces, creo yo que ese control de razonabilidad va a empezar a aflojar, como ya debería haber aflojado también, y creo que ya desde hace un par de semanas, seguro, el presidente ya no debería estar dictando decretos de necesidad y urgencia, porque tenemos el Congreso de la Nación funcionando. La urgencia funciona cuando es necesario el dictado de una ley, y esa ley no puede ser dictada porque el Congreso está imposibilitado de llevar adelante el procedimiento ordinario. Hoy, si bien no es el procedimiento habitual, es por internet, o sea, o atando nosotros, hoy está funcionando el Congreso de la Nación. O sea, hoy es posible el trámite ordinario de sanción de las leyes, por lo tanto, no es posible el dictado de decretos de necesidad y urgencia.
válidamente, ¿no? Porque alguien me va a decir, igual los dicta. Entonces, estoy hablando de en derecho. Como también estamos viendo otra anomalía grave en este momento. A través de decretos de necesidad y urgencia, está ampliando las bases de la delegación de la ley de enero. Y las bases de una delegación legislativa no pueden ser ampliadas por el propio presidente. Tiene que pedirle al Congreso que le amplíe las bases. Hay decretos como bueno, los tengo por acá, el 459, el último, el 529, el 459 y el 529. En los dos dice, amplíase la delegación legislativa. No, no hay ampliación de delegación legislativa, porque si no, no sirven para nada las bases. Ya lo dijo la Corte Suprema a principio, en la crisis del 2000, en el 2002, dijo, no, 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 por decreto de necesidad y urgencia no se pueden ampliar las bases, no se puede invocar la misma emergencia con la que el Congreso dio la delegación para dictar decretos de necesidad y urgencia. No, porque entonces, ¿para qué sirven las bases? Si las va a modificar el propio presidente. Entonces, esa es otra anomalía que se viene observando en este momento, creo yo, importante. ¿Y hasta el momento no se ha interpuesto ningún amparo en contra de esto? Mire, es muy difícil saber porque, primero, hay otro error muy grave dentro, ya que estamos en los tres poderes, ahora también peguémosle al otro. El Poder Judicial Federal está en feria de que empezó la pandemia y ahora la han postergado hasta el 28 de junio. Yo creo que eso es, miren, todo lo contrario. En agosto del 2013, en Londres, hubo un problema gravísimo de sublevaciones en los suburbios, realmente una situación de extrema urgencia. Pusieron los tribunales en turno a las 24 horas. Tenían que atender las 24 horas. O sea, al revés, acá los mandamos a todos a la casa. En Inglaterra los mandan a todos a trabajar. Imagínense que el presidente funcionando sin controles, el Congreso que no se podía reunir, y entonces los jueces los mandamos a todos a la casa. Yo creo que ahí tenemos los argentinos una tara histórica, ¿no? Viene desde la época de Rosas. Cuando tenemos problemas creemos que va a venir un señor salvador y le damos todos los poderes. Y pensamos que no va a ser lo suficientemente poderoso si lo obligamos a rendir cuentas, a explicar, a preguntar, a pedir permiso, a ser controlado. O sea, suprimimos controles, suprimimos explicaciones y lo endiosamos y le damos todos los poderes como si fuera un emperador. No lo estoy diciendo por Fernández, porque lo hemos hecho con todos antes. Lo hemos hecho con muchísimos. En su momento, no le aten las manos a Alfonsín, acordémonos, no. No le aten las manos. ¿Cómo? Por supuesto que hay que atarle las manos a todos los que nos gobiernan. Tienen que tener controles los que nos gobiernan. A mí por ahí algún gobernador me dijo, yo no necesito ser controlado. No, mi amigo se equivoca. Usted necesita ser controlado. Y yo como presidente de la Corte de Mendoza también tengo que ser controlado. O sea, a mí me están revisando la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados todos los días, que es lo que resuelvo, a ver si digo alguna burrada o hago alguna burrada. Entonces, todos tenemos que ser controlados. Pero en Argentina pareciera que cuando las papas queman, buscamos que venga Maradona o el Messi de la política y nos saque y nos salve a todos. Creo que nos fue siempre mal por ese camino. A lo mejor hay que ensayar otro camino. Profesor, Sí, Milagros. yo tengo, o sea, quería hacerle una pregunta porque he visto que existe un miedo sobre, o sea, que el Poder Ejecutivo se sienta cómodo con las facultades que se le han delegado y que sea muy difícil volver atrás. Yo quería hacerle la pregunta si usted ve que es posible esto de que sea difícil volver atrás, si se pueden prorrogar los decretos, cómo podría, Hay o una sea, ser la tendencia situación natural en en un la futuro. política que se aplica sus jugadas y sus comportamientos por dinero y quiere más dinero y por más. El político quiere más poder por el mayor tiempo posible. Entonces, la tendencia natural va a ser a quedarse con todo el poder que pueda y a no retroceder y no conceder nada en materia de poder.
el poder que tenga que ir dejando en manos de las instituciones va a tener que ser, va a haber que darle muy buenas razones, como puede ser las elecciones que van a venir ya pronto. Ya estamos en un año estamos en campañas, ¿eh? En un año acá estamos en campaña y con interna. Es más, en Córdoba dentro de un año ya han votado diputados nacionales. Perdón, sí, diputados nacionales perdón, diputados provinciales y senadores provinciales. Perdón, ellos tienen una sola cámara, legisladores provinciales y municipales. De la gente si está contenta o no con este funcionamiento todopoderoso, y las instituciones, o sea, en la medida en que el Poder Judicial vaya dando respuestas cada vez más. Recién yo les dije, es muy difícil porque está en feria, pero yo sé que hay metidos amparos en casi todo el país y por distintos temas. Hay muchos amparos iniciados, incluso a mí me consultan en muchos casos, y yo le doy alguna letra por teléfono a amigos o a colegas o a profesores de otras universidades con los que venimos intercambiando información. Porque piensen en esto, cuando nosotros decimos el Poder Judicial, en estas crisis, el Poder Judicial funciona a través de su primera trinchera nada más. Su primera trinchera es la primera instancia, es el juez de amparo. Y con suerte, en 10, 15 días, un mes, está resolviendo una cámara. A la Corte no termina nunca. En el caso del Corralito del año 2002, la Corte terminó definiendo las cosas en 2012. 10 años después dictó el fallo Massa. La trinchera del Poder Judicial, el Poder Judicial que contesta, que resuelve estas cosas, es el de primera instancia, es el que tenemos acá. Y ese puede ir morigerando el uso de estas facultades extraordinarias. A ver, a ver. Por favor. Acá una chica ha hecho una pregunta, se la voy a leer porque la ha hecho por mensaje. Por el chat. ¿Qué opina acerca de la intención de expropiación de empresas en nombre de la soberanía alimentaria? Mire, a ver, nosotros le estamos llamando expropiación a algo que todavía no se ha hecho. O sea, el principio constitucional es que la propiedad es inviolable, salvo declaración de utilidad pública por ley del Congreso y previamente indemnizada. Esto dice el artículo 17. Entonces, acá ¿y cuáles derechos pueden ser expropiados? Todos, salvo los personalísimos. El derecho al nombre, a la libertad, etcétera, etcétera. Esos no son expropiables. Los demás derechos, todos son expropiables. ¿El grupo Vicentín es expropiable? Sí, claro que es expropiable. Lo que sí, tiene que haber una ley del Congreso y además indemnizar previamente a sus propietarios. Para poder defender el derecho de propiedad que lo tenemos en la Constitución. Pero lo que hoy tenemos, o sea, por decreto de necesidad y urgencia, no sería posible de ningún modo expropiar, porque ahí en eso la Constitución es específica en el sentido de que es necesario el dictado de una ley que declare la utilidad pública. ¿Qué podría llegar a ser un decreto de necesidad y urgencia? Esa intervención de la que recién nos hemos enterado ayer, hoy han asumido los interventores. No soy un especialista en materia societaria y de control de sociedades, pero sí le podría decir lo siguiente. Ese grupo está presentado en concurso y está actuando en ese concurso un juez competente, un juez natural, que es el juez de la ciudad de Reconquista, que es donde se ha presentado en concurso este grupo empresario. Y el presidente tiene absolutamente prohibido, por el artículo 107, si no me equivoco, 109, por el 109, tiene prohibido interferir en donde está actuando un juez. El juez tiene que haber designado un síndico, hay un grupo de acreedores, y para colmo, lo que yo creo que agrava la decisión es que el Estado Nacional es uno de los acreedores.
O sea, debe estar muy preocupado aquel acreedor que tiene que competir en un paquete donde el Estado Nacional resulta que es uno de los principales acreedores, y viene el Estado Nacional y interviene la empresa. ¿Cómo va a ser con el juez la empresa? O sea, ¿cómo va a ser con el juez el interventor? Porque está bien y es cierto que en un concurso, la presentación en concurso no desapodera de la empresa a sus propietarios, a sus dueños, a sus accionistas. La intervención sí se mete. Yo creo que hay una interferencia severa del Poder Ejecutivo en el campo de lo que es la acción de un juez natural que está actuando en ese concurso. Creo que es un error haber dictado esa intervención. Profesor, Sí. tengo una pregunta con respecto, o sea, sé que fue un tema muy polémico, el tema de la liberación de los presos por la circunstancia del coronavirus. Yo quería saber qué es lo que opina usted con respecto a ese tema. Está buena la pregunta, porque es una respuesta, una pregunta muy compleja. Yo diría que se ha manejado, la información ha sido muy mala respecto a ese tema, como también la aplicación ha sido muy mala en los distintos lugares del país. La situación de encierro provoca una situación de vulnerabilidad mayor que la que tienen las personas que no están encerradas en una cárcel, sobre todo en nuestras cárceles, que no son sanas y limpias, como dice la Constitución. Eso es mentira. Yo he llegado a ver en una celda donde caben 4 personas y hay 4 colchones, yo he hecho abrir la puerta y me he metido como juez, porque como miembro de la Corte me tocaba vigilar esas cosas, y he sacado 11 presos de una habitación que tenía 1,5 metros por 3 metros de largo. Es un hacinamiento realmente notable en el que hay en general en todas nuestras cárceles. En nuestras cárceles de Mendoza ha mejorado importantemente en los últimos años, pero sigue siendo un lugar de hacinamiento. Hay una segunda situación de vulnerabilidad en la cárcel, que es la privación total de visitas. O sea, con esto del coronavirus se prohibieron absolutamente todas las visitas. Y la tercera es que hay que mirar las situaciones particulares. Aquellos presos que están a una semana de que le demos la condena de ejecución condicional porque cumplió los 2/3 de la condena. Aquel que no reviste peligrosidad, que no ha cometido un delito de los gravísimos, homicidios, acciones graves, sino que ha habido, pues, supongamos, un asalto con arma, pero bueno, lo podríamos mandar a la casa con una tobillera. Yo creo que hay que mirar ahí entonces, ahí caso por caso, y si uno puede aliviar el hacinamiento de las cárceles en momentos de pandemia, creo que es aconsejable hacerlo, porque la pandemia ha pegado muy fuerte en las cárceles chilenas, en las cárceles brasileñas, en las italianas y en las españolas. En las españolas hace ya 3 meses era un problema muy grave el tema de la gente encerrada en las cárceles. Entonces, obviamente, estoy en contra de que larguen al violador serial, al asesino serial, o sea, al que le quedan una condena todavía muy severa. Creo que eso es la peor de las interpretaciones y la peor de las aplicaciones, donde todos sabemos, hay gente que hay una corriente doctrinaria que está embanderada en la supresión de las cárceles como respuesta frente al delito. Tienen sus argumentos. En general, hay profesores de distintos prestigios. Varios no son ningunos estúpidos, ojo. Creo que hay algunos que son importantes. Y los argumentos que dan en algunos casos son bastante importantes, porque también nos tenemos que manejar con algunas realidades. Nadie sale mejor de la cárcel. Al que metemos a la cárcel sabemos que lo sacamos peor después. Entonces, vuelvo. Estoy en contra yo de esas posturas abolicionistas o negacionistas de las prisiones, de la aplicación de la prisión. Pero sí soy partidario de una severa, en la medida de lo posible,
que la prisión sea la última de las razones, que vaya a prisión cuando no hay más remedio, cuando no hay otra, diríamos, en el barrio. Si yo lo puedo tener con una tobillera electrónica donde sé dónde está permanentemente, hay muchos presos que podrían estar fuera de la cárcel y no llenando la cárcel como tenemos nosotros hasta en los pasillos, ¿no? Con colchones hasta en los pasillos he visto yo la cárcel. Así que no sé si le contesté la pregunta, ha sido amplia la respuesta, pero le diría, no estoy en contra de que se haga razonablemente. En Mendoza se ha hecho razonablemente. Se armó una comisión donde han integrado miembros del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público, ha participado miembros de la pastoral carcelaria, que está integrada por distintas religiones, de ahí las coordina el padre Marcelo de Benedictis, y han trabajado, creo, bastante bien porque no hemos tenido ningún incidente, porque si lo hubiera habido, hubiéramos salido en todos los diarios. Así que creo que en Mendoza, por ejemplo, se ha manejado razonablemente. Claro, perfecto. Entonces, muchas gracias. No, por favor. Es que es muy difícil dar respuestas simples a problemas tan complejos. Hoy manejamos el argumento, la consigna con toda facilidad. Sí, este es Zaffaroniano o aquel. Pero paren un poco. Zaffaroni es un tipo que tiene los libros en todo el mundo, lo estudian en todas las universidades del mundo. Es el único argentino que está en el Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de toda América. A ver, yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, y mucho menos en las que dice de política. Yo lo mandaría a callar de política. Pero nadie puede discutir la autoridad de ese tipo en materia de derecho penal. O sea, no se puede banalizar como lo hacen los panelistas, ahora que es una profesión la del panelista, y con cualquier capacitación, con saber leer y escribir nomás se puede ser panelista, y que se pongan a cuestionar una figura de ese relieve académico, intelectual internacional, ¿no? No nombran a cualquiera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo nombra la OEA por mayoría de los países. ¿O creen que Cristina lo nombró en la Corte Interamericana? Ese señor fue votado por todos los países de los Estados americanos y con el visto bueno de Estados Unidos, que no lo integra, pero tiene la Comisión Internacional, la comisión en Washington. O sea, creo que por eso, insisto, a temas tan complejos, respuestas complejas también, porque la respuesta simple es un panfleto y así es fácil, no vamos a ningún lado. Claro, tal cual. Muchas gracias. No, de nada. Hay otra pregunta. Vamos. Acá en el chat. ¿Algún mecanismo legal las provincias ante los decretos que vienen de la nación para atenuar las medidas de restricción? O sí hay que acatar? Ah, mire, flor de pregunta esta. En realidad el gobernador, yo creo que está en sus manos manejar algunos temas con su legislatura. En este tipo de cosas, a mí me molesta mucho ver que le tiene que pedir permiso al jefe de gabinete para decisiones que son estrictamente de juego interno. Yo sí, por supuesto, es impensable que el gobernador vaya y abra el aeropuerto. Eso estamos de acuerdo. Eso es de competencia nacional. O que vaya a cerrar o abrir el desaguadero, acá el arco de desaguadero o el paso por acá por Jocolí. Pero para que se pueda mover un jardinero desde Guaymallén a Las Heras para hacer su trabajo, o porque se pueda mover una empleada de servicio doméstico, por ejemplo, desde donde vive en Guaymallén a una casa del centro, esas cosas creo que no hacen de ningún modo a competencias nacionales. No creo que tengamos que andar esperando un DNU a ver qué dice la nación, y yo en el caso creo que el gobernador directamente debería ir proponiendo a la legislatura de la provincia de Mendoza las medidas que él cree que se pueden ir tomando y distendiendo. Pero yo creo que lo mejor sería que trabajara con el respaldo de la legislatura, tampoco por decretos de él. O sea, con respaldo de la legislatura y en lo que le corresponde por decreto a él también.
que dicte los decretos necesarios, pero él. O sea, el pedido de permiso al jefe de gabinete, yo creo que es cuando se trata de conductas vinculadas a situaciones que pueden exceder el territorio provincial o la jurisdicción provincial. Si no, no tienen, o sea, si no está en esa situación, él puede resolver. La provincia tiene que resolver. Yo publiqué unas líneas la semana pasada en el diario Los Andes en ese sentido. Reconozco que hace falta mucho coraje político, reconozco que hay que asumir riesgos, bueno, pero para eso estamos los funcionarios, ¿no? En su momento, siempre hay que tomar riesgos, ¿no? Doctor, Sí. yo tengo otra pregunta. Dele. Me pareció muy claro el ejemplo que dio anteriormente, el de la cancha de básquet, con respecto a la cantidad de infectados y demás. Desde los medios de comunicación uno no ve que transmitan algo relacionado que esté de acuerdo a ese ejemplo, sino que por ahí ve hasta exageraciones. ¿Qué papel cree usted que juegan los medios en relación a los poderes? Si influyen, si no influyen particularmente en este tema. Hoy estamos atravesando por una situación que no es solamente argentina, es una situación mundial, donde la multimedia tiene un poder muy grande de llegada y de formación de opinión. También estamos experimentando una situación donde se ha remarcado que está en cuestión, al igual que los jueces, se está cuestionando su independencia real. Así como tenemos puesto en remojo a los jueces, porque también pasa esto, ¿no? Cuando los jueces se tienen que meter a resolver cuestiones de política, terminan politizándose los jueces. O sea, al final, claro, el juez está resolviendo algo que está guiado por criterios de política. Entonces, claro, si el juez se mete con la política se mete con el juez. Con los medios pasa algo parecido. O sea, los medios no necesariamente son independientes. Y sobre todo en estos momentos de gran crisis, donde el soporte más importante desde el punto de vista económico que tienen los medios en este momento es prácticamente la pauta oficial. O sea, la pauta oficial se ha convertido en decisiva. Ustedes tomen cualquier programa de radio o programas o en los sitios de internet de información, los medios que tenemos informáticos o papel, el porcentaje de publicidad oficial es altísimo. Entonces, es inevitable que no haya una independencia muy alta, aunque creo que en Mendoza tenemos unos medios que permiten que todos se expresen. Digamos, no hay una uniformidad como la que se puede encontrar a lo mejor en otras provincias. Hay provincias donde es impensable hacerle una crítica al gobierno o decir algo que al gobierno no le gusta. Mendoza, gracias a Dios, en esas cosas está mejor que muchas otras. Ahora, hoy las cosas han cambiado. La gente se vincula en forma directa. Hay sitios de convocatoria donde la gente no pasa por los medios y no opina de acuerdo a lo que le dicen desde los medios. Esto lo pone en evidencia en un trabajo que hace, una columna que publica este domingo pasado en Perfil, que era asesor de Macri, Durán Barba, que es un tipo sumamente capaz e inteligente en sus observaciones. Él dice que hoy la gente es cada vez más independiente. La gente ya no está pendiente de lo que le digan. Es más, esta pandemia, según Durán Barba, va a sacar un porcentaje altísimo de personas que no tenían trato con estos instrumentos de vinculación y de redes sociales y de redes directas y de accesos personales a la información que antes no existía. Bueno, uno de los que se ha desburrado en estas plataformas soy yo. Yo hace 3 meses no había manejado nunca una de estas, ahora ya manejo 3, porque para colmo no se ponen de acuerdo. Entonces, una es Zoom, la otra es Meet, la otra es Team. Bueno, bueno, hay muchísima gente que va a acceder y que ha accedido a una gran independencia de movimiento. Y esto en política va a tener consecuencias muy importantes porque
es gente que entonces, al sentirse así liberada, ya no opina así porque soy radical o porque soy peronista. No, yo opino porque yo opino y porque mi opinión la pongo, la cargo, la levanto en la red y se terminó. Y no me hace falta ni ir al partido, ni ir al sindicato, ni ir a ningún lado a decir cuál es mi opinión. Y mi opinión, yo tengo toda la sensación de que sí vale, es mía. Esto va a provocar cambios realmente muy importantes. Entonces los medios van a bajar también en su influencia relativa. Acuérdense que Trump ganó teniendo en contra al 95% de todos los medios de los Estados Unidos. Tuvo en contra al New York Times, al Washington Post, al Wall Street Journal, a la cadena como es CNN, todo en contra y ganó. Así que ojo con los medios. Hay otra pregunta en el chat. A ver, vamos al chat. Sí, ahí lo veo, lo unito acá. A ver. ¿Cree que las crisis de las economías provinciales y sus dependencias de nación tienen una importancia significativa para que éstas no demarquen la competencia para ejercer el poder de policía que le otorga el 75, inciso 30 al gobierno nacional? Lo lógico sería que el gobierno federal marque directrices, pero que cada legislatura provincial adopte las medidas necesarias para la realidad de su sociedad en concreto. Coincido con Lucas, Marcelo, coincido plenamente. Las provincias deberíamos buscar de ejercer nuestros, nuestras facultades propias constitucionales. Ahora, para eso hay que tener una cuota, mejorando la iluminación, hay que tener una cuota de independencia. Y para poder tener una cuota de independencia tenemos que gastar menos, o sea, por lo menos gastar menos de lo que cobramos. Y no, porque si yo quiero ser independiente y quiero moverme con independencia, pero tengo que ir a fin de mes a pedir el cheque, lo más probable es que se me haga muy difícil. O sea, en la misma página del diario yo ayer veía, Mendoza se plantó firme por portezuelo del viento frente al gobierno nacional, pero además le hemos pedido que nos ayude a pagar el aguinaldo. Bueno, chicos, las dos cosas juntas no salen, ¿eh? O sea, acá, si uno va a tener que ir a pedir, y eso que Mendoza es de las provincias que menos tiene que pedir, porque Mendoza es de las, probablemente sea la provincia bisagra, la que pone tanto como saca, podríamos decir, dentro de lo que es su aporte al Producto Interno y lo que recibe de recursos de la coparticipación federal. Mendoza está justo, ¿no? Las provincias por arriba de Mendoza ponen mucho más de lo que sacan. Córdoba, Santa Fe, ni qué decir Buenos Aires. Buenos Aires pone el 45% y saca el 20%. O Córdoba pone el 20% y saca el 11%. Por debajo de Mendoza todas las demás sacan más de lo que ponen. Y algunas sacan todo, ponen nada. Porque también hay lugares donde ya la política aconseja que para juntar muy poquita plata, mejor ni los molesto a los vecinos. Me quedo a esperar el cheque que viene de Buenos Aires. Ahora, después, no pretendamos que vote de una manera distinta en el Senado de la Nación, los senadores de esa provincia. La independencia de la provincia se gana con la buena administración, con cuentas rigurosas y dependiendo lo menos posible de tener que ir ahí con la gorra a pedir en Buenos Aires. ¿Cómo andamos? ¿No? Pocas preguntas por ahí. Vamos, anímense. Como decía, yo me acuerdo una vez le preguntó un alumno en la Facultad de Derecho a Miguel Ángel Mejián, que era un gran constitucionalista, muy amigo, que venía seguido a Mendoza. Le dijo, mire, discúlpeme, doctor, una pregunta que a lo mejor es una pregunta tonta. Entonces le dice, no, mire, alumno, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas.
Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí, sí, eso es lo que estoy esperando. Bien. No, quería preguntarle más o menos de su perspectiva, ¿cómo vive hoy en día el ejercicio de su profesión con el coronavirus? Eh, Más o menos eso, que desde su lugar, desde su vida, de lo que hace, cómo Bueno, primero le cuento qué hago. O sea, yo me jubilé enfrenta como esta juez, realidad. o sea, me jubilé con una jubilación de juez y la jubilación de juez me prohíbe el ejercicio profesional. O sea, yo lo único que yo estoy habilitado a hacer es consultas de opinión, dice la ley. Tengo prohibido contratarme como abogado en ningún lado, tengo prohibido estar en ningún estudio jurídico, tengo prohibido patrocinar, o sea, no puedo ejercer la abogacía. Bien, Sí tengo liberada la actividad académica y entonces ahí sí estamos trabajando mucho en la Universidad Nacional de Cuyo, que es mi lugar más de mayor compromiso, porque es donde soy titular por concurso ya desde hace 30 años. Bueno, el concurso fue en el 97. En realidad hace 23 años que soy titular por concurso, pero hace 31 que doy clases en la UNCUYO. En la Universidad de Mendoza estoy dando posgrados y en el grado en una materia optativa que en los últimos par de años no hemos tenido alumnos. En la Universidad Austral sí, hace ya 20 años que doy clases en su máster, en el máster de Derecho Administrativo, que es uno de los más prestigiosos y por ello exigentes de toda Latinoamérica. Es un título muy prestigioso que muchos mendocinos han ido. Bueno, entonces en lo académico estoy trabajando muchísimo porque además esto ha permitido que uno vaya a muchos lugares. Ahora tengo que dar en la semana que viene en la Católica del Rosario una charla así como esta. Tengo que dar una parecida a esta también en la Universidad de Perugia, en Italia, en la Umbria. Bueno, entonces para todas esas cosas hay que estudiar, sentarse a estudiar y estar muy capacitado. Y he tenido que aprender el manejo de estos artefactos, porque si no, no podría llegar ni a la esquina, ¿no? Directamente. Así que gracias a Dios y gracias a la disponibilidad que tengo de comunicación, vamos bien. Estoy bastante limitado porque acá en Chacras de Coria, que es donde vivo, somos unos tigres del medio ambiente, entonces hicimos bajar una antena, entonces ahora la conectividad que tenemos es mala, o de mala para abajo. Somos campeones de la protección del ambiente, pero el Internet se está vengando de nosotros. O sea, salvo los que están con acceso a coaxil, los demás sistemas no funcionan. O funcionan mal, funcionan poco, con baja potencia. No puedo levantar una clase de 40 minutos desde mi máquina al aula virtual de la universidad. Tiene que pasar un miembro de la cátedra en moto por la puerta y llevarse el pendrive para subirlo. Pero bueno, pero no me puedo quejar. Gracias a Dios estoy mucho mejor que muchísima gente. Así que bueno, y con paciencia, y tratando de colaborar, porque yo estoy opinando y diciendo todo lo que podríamos hacer, pero no estoy llamando a la sublevación ni a ponernos en contra de los que están en este momento con las responsabilidades políticas de enfrentar el virus y el coronavirus y todo esto. Yo les tengo mucho respeto, me meto en sus zapatos y aunque yo no esté de acuerdo, yo no me voy a rebelar contra esta situación. No voy a ir con una cacerola a ningún lado. O sea, creo que, bueno, hay que acompañarlos en este esfuerzo, el riesgo lo están corriendo ellos a una resistencia de estas normas. Por lo menos en esta medida, creo que todavía estamos lejos de ser una opresión insoportable. Pero sí creo que ya hay que ir pensando rápidamente en aflojar, en abrir los canales, ¿no? Creo que tenemos varias preguntas ahora acá Sí, en el chat. doctor, Sí, a ver. doctor, ¿me Sí, escucha? sí. ¿Cómo le va? Buenas Buenas tardes. tardes. Le quería consultar algo que de entrada por ahí pareciera que no tiene nada que ver con el tema, pero en realidad para mí sí. Lo escuché en la radio a usted diciendo institucionales para entrar a nuestra Suprema Corte,
justamente porque no ha ejercido ni 10 años la profesión en forma independiente, ni tampoco 8 años la función de magistratura. ¿Tendrá algo que ver el COVID, la pandemia, la situación de cuarentena y un poco toda esta, desde mi perspectiva, falta de respeto, digamos, a la división de poderes que lo lleva al gobernador de un día para el otro, en menos de 24 horas, a hacer pública la propuesta, a pesar de este error tan grave? ¿Habrá sentido que tal vez la situación de COVID, de pandemia, de cuarentena, donde por ahí el mendocino está, o la sociedad argentina en general, apuntando solamente a ese tema, y habrá intentado aprovecharse de eso, o es simplemente algo que se les pasó? Suena raro a esos niveles de poder que hayan pasado por alto algo tan sencillo como un requisito que no está por ahí sujeto a interpretación, me parece a mí, porque es bastante clara la Constitución en ese aspecto. No sé usted cómo lo ve. ¿Tendrá algo que ver el COVID Sí, a con ver, esa propuesta o no? no. Yo creo que el COVID no tiene nada que ver. Tiene que ver sí un estilo político moderno que no es solo de este gobierno, sino de otros gobiernos, también, que es el privilegio del espacio. Yo quiero ocupar los espacios lo más rápido posible con gente lo más cerca. Se privilegia el espacio y si lo puedo ocupar sin pedirle permiso a nadie, lo hago lo más. Es la filosofía Gaudium del Papa cuando el gobierno publicó la carta. Hay unos párrafos al final donde dice el tiempo es superior al espacio. Nos preocupamos demasiado por el espacio y no por los tiempos, cuando en realidad la construcción se hace en el tiempo y no poniendo en el espacio cualquiera que a mí me parezca. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que sí se pasan esos errores, amigos. Mire, usted no se da una idea. Bueno, yo los años que he estado en la Corte muchas veces nos pasaba, cometíamos errores. El tema, toda la gente comete errores. El tema es, la diferencia de calidad en la gente está en qué hacemos cuando cometemos el error. Yo me acuerdo que la mano derecha que teníamos ahí en la Corte muchas veces venía, bueno, nos mandamos una macana. Y por supuesto, nunca en un expediente tonto, chiquito, sin importancia, en el más complicado que tenemos. Y bueno, en ese se equivoca uno, muchas veces. Todos nos equivocamos. La diferencia de calidades está en qué hacemos cuando nos equivocamos. Le echamos la culpa a otro, insistimos en el error con fiereza, buscamos adhesiones para que apoyen el error. Bueno, esas son las distintas actitudes que se asumen frente al error. Pero que se pueden producir errores y no haber ido a mirar, no le quepa ninguna duda. Yo estoy convencido que no miraron eso. Porque además otros Y, candidatos también tienen, y muy buenos. claro, claro, sin duda. Lo que pasa es que a mí me hacía un poco de ruido, primero, que el gobernador haya insistido en este error, porque mandó el pliego igual al Senado, y por el otro lado, viniendo de la Unión Cívica Radical, que siempre ha sido tan respetuosa de las instituciones. ¿Estaremos frente a un cambio, digamos, de filosofía o de pensamiento a ocupar el poder o los lugares, como usted dice, con gente cercana, y por ella las instituciones no nos importan tanto? Creo que eso sería muy grave, sobre todo para los que defendemos el derecho y la justicia, como somos los que estamos acá, o queremos hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que hoy la política, la consideración de las instituciones se ha devaluado en toda la política. O sea, hoy los vicios que tiene la política argentina de vaciamiento institucional, de caída de la reserva institucional, de la opción por los leales incondicionales, buscar incondicionales obedientes para todos los cargos, eso ya atraviesa toda la política argentina, como la corrupción. La corrupción ya no es propia de un partido o de un movimiento dentro de un partido, la corrupción la tenemos en todos lados. Entonces, creo que justamente parte del deterioro que tiene hoy el país institucionalmente viene precisamente porque ya no tenemos alguien que pueda pararse y decir, bueno, yo me llamo Arturo Ilia, y con mi sola nominación ya está, ya se sabe que soy decente. Creo que ha cambiado en eso, ha habido un gran deterioro
Y bueno, estas son las consecuencias de ese deterioro institucional. Ya ninguno es la reserva moral. Cuando yo era chico eran los militares, bueno, tampoco ahora los militares. Entonces, hoy, digamos, estamos solos, hoy tenemos que construir nosotros. Para eso hacemos estas reuniones, para que nos Y la, sentemos, pensemos y trabajemos. ajá, Para eso estamos. la última de mi parte y en línea con esto que usted nos dice, ¿qué podemos hacer nosotros entonces como simples estudiantes de Derecho y tan chicos todavía para tratar de hacer una transformación que sea verdaderamente profunda y volver a ese respeto de las instituciones y no caer en esos vicios que son transversales, que me parece que son dilemas morales o problemas más bien éticos y morales, donde hay corrupción y la búsqueda del poder por el poder mismo? ¿Cómo podemos hacer nosotros para dejar de lado eso que se ha vuelto lamentablemente tan común para a nuestra edad y como futuros operadores del derecho, para seguir trabajando por el respeto a las instituciones? Sin duda, estos ciclos de formación ayudan, pero seguramente no alcanzan. A ver, hay un dicho muy bueno este, que creo que es de Quino, ¿no? Donde dice, ¿quiénes están a favor del cambio? Y todos levantan la mano, yo. ¿Quién está dispuesto a cambiar? Y nadie levanta la mano. O sea, yo le diría, empecemos por cambiar uno. Uno tiene que cambiar primero. Y ahí empezar a juntar los otros que igual que uno quieren cambiar. Y que armar equipos, grupos, esto que veo que los agrupa a ustedes, es un buen ejemplo, y esto hay que fortalecerlo, y esto va a ser el trampolín para otra cosa. Y ustedes van a llegar, yo estoy convencido que la generación que viene encarnando ustedes y que están en la universidad, porque los veo, doy clase en el grado todos los años, es otra, ¿eh? Ustedes no van a hacer las mismas macanas que hemos hecho nosotros, o las que están haciendo los de la generación que me sigue, que es la que está gobernando. Yo le diría que no tenemos, o sea, yo tengo muchísimas esperanzas en que ustedes vienen con otro formateo. ¿Ah? Vienen formateados de otra manera. Hay valores que ustedes traen, hay algunos valores nuestros que nosotros considerábamos valores que han desaparecido, algunos bien que hayan desaparecido, otras todavía no estoy seguro si está bien que hayan desaparecido, pero que vienen con otro formateo, vienen formateados de otra manera, no tengo ninguna duda, por lo tanto va a ser distinto. Bueno, ustedes lo van a construir. Aquí hay algunas, Ojalá que así sea, gracias. No, por favor, yo también, para eso vengo, para ayudar a eso. ¿Cómo seguirá el tema de Portezuelo con respecto a lo que ha dicho La Pampa? Y eso no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que es una transacción judicial homologada en un expediente judicial y que creo que estamos en una coyuntura política porque no hay manera hoy en el planeta de hacer una obra de $1.000 millones y no tener a alguien que se la discuta. O sea, o alguien que quiera venir a meter la cuchara y sacarse una tajadita. Así que manejar una obra de $1.000 millones requiere muy alta política, muy alta capacitación y espero que nuestras autoridades estén a la altura de las circunstancias. Eso hay que pelearlo porque una obra de $1.000 millones no la lleva a cabo sin pelear. Eso a codazos, hasta el último día. Yo le diría que hasta el día de la inauguración va a tener que estar discutiendo y peleando. Con respecto a la coparticipación federal, hay provincias que aportan nada y reciben todo. Bien, bueno, el sistema de coparticipación es un sistema que a mí, yo lo he estudiado mucho. A mí creo que es centralista, ¿no? Nos coloca en manos de Buenos Aires, pero teniendo hoy un centralismo que concentra el 48% del padrón electoral nacional entre Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires solas, tienen el 48% del padrón electoral nacional, pensar en un sistema donde no haya una fuerte influencia centralista es una ilusión, porque nosotros también hemos colaborado a esa centralización. La Asociación del Fútbol está en Buenos Aires, el Episcopado Nacional está en Buenos Aires, todo lo nacional está en Buenos Aires y todo lo que se llama federal también está en Buenos Aires. Y hemos juntado los miembros de todas las Supremas Cortes de Justicia de las provincias de todo el país, armamos la Junta Federal de Cortes y también tiene domicilio y funciona en Buenos Aires. Entonces, el centralismo que hace que la coparticipación cueste hacerla andar de un modo adecuado,
es en gran medida culpa nuestra, no les quepa ninguna duda. Ahora, me preguntan también acá, por eso, a ver, y además el federalismo, o sea, hay 24 países federales en todo el planeta, ojo, sobre 185 países hay solo 24 federales. En los países federales necesariamente hay que juntar pobres con ricos, débiles con fuertes. No son todos iguales. Alaska no tiene la misma capacidad de pago y de negociación que tiene la Florida o que tiene el estado de California o ni qué decir Texas. O sea, que es otro federalismo comparable con el nuestro. Como en Brasil tampoco la zona del Mato Grosso tiene posibilidad de compararse con el estado de Sao Paulo, que tiene 45 millones de habitantes, igual que toda la Argentina junta. En los federalismos siempre tenemos asimetrías y pobres y ricos, fuertes y débiles. Y bueno, y ahí viene entonces la obra de arte, que es construir una opción federal, ¿no? O sea, creo que sigue siendo una muy buena salida y con las notas que tiene la nuestra. Nuestro sistema tiene un sistema que tiene muchas notas unitarias que son muy importantes. No es un federalismo el nuestro como el de Estados Unidos. ¿Qué opino de los argentinos varados en el exterior? Y los argentinos varados en el exterior están en una situación de fuerza mayor porque yo no puedo ir a un juez argentino a pedirle que le ordene a los Estados Unidos que me mande un argentino para acá, o a Brasil que me lo mande para acá, o a España. O sea, lo que se ha logrado es, a través de algunas medidas de amparo, que las cámaras le ordenen a la Cancillería que atienda las necesidades fundamentales de esas personas que han quedado varadas en el extranjero, contra su voluntad. Eso sí, y hay sentencias a favor, la Cámara Federal de Tucumán es lo último que he visto en esto, y ha sido muy importante porque, bueno, van armando, sé que en España se han hecho vuelos para los que están con situaciones de salud, vuelos para personas que tienen situaciones familiares complicadas y los agarró afuera, o sea, hay de todo. Están ahora recién ya llegando a los que pueden ser jóvenes como ustedes, que se las están arreglando como pueden allá, pero que tienen salud y no tienen urgencias graves. Pero sé que están trayendo de a poco a lo que pueden, pero no hay, no creo que haya mejores maneras de manejarlo. Y incluso, ojo, la Argentina está haciendo esto, ¿no? Que manda aviones y trae, ha traído miles y miles de personas. Yo no creo que esté haciendo lo mismo Chile, o Paraguay o Uruguay, no creo que estén haciendo lo mismo. El que lo agarró afuera se la aguanta y que se la arregle, ¿no? Hay muchos lugares donde eso no se tiene en consideración. La división de poderes en el ámbito hispanoamericano, una utopía y el caudillismo. Bueno, nosotros siempre hemos peleado con el caudillismo. Mire, ya San Martín todavía no lograba embarcarse para ir al Perú y ya teníamos los caudillos acá peleándose con Buenos Aires, atando los caballos en la Plaza de Mayo. Por eso el resentimiento que tuvo siempre Buenos Aires con San Martín, porque no quiso volver, le ordenaron volver con el ejército para pelear contra López y Ramírez, y él no quiso volver, privilegió la campaña de la independencia. Así que siempre ha sido una especie de ancla este caudillismo, ¿no? Pero si uno ve personajes como Trump, ve personajes como los mismos estos italianos, algunos estos de Cinque Stelle, bueno, me gustaría, creo que la nota caudillista no es solo nuestra, mírelo a Putin, no hay manera de sacarlo a Putin. De una manera u otra siempre es electo él. Yo creo que no es solamente nuestro el tema del caudillismo de América Latina. Eso a Luciano Domínguez. ¿Quién más tenemos acá en el chat? No, ahí ya contestamos todos los del chat. Ahí está. Profesor, Sí, yo tengo una pregunta. bueno, No Milagro. estoy muy informada sobre el tema, pero igual quería hacerle la pregunta. Que Dale, es, yo he escuchado de que los mayores de edad han presentado amparos o se están quejando porque se le han dado mayores restricciones a ellos frente a las demás personas por ser los más vulnerables por la pandemia, y dicen que, bueno, o sea, como que varios se han quejado porque dicen que es discriminatorio
Y le quería hacer una pregunta a usted, si para usted era razonable esta mayor restricción o ya estaba avanzando sobre este derecho fundamental que es la libertad. Mire, ahí, bueno, me comprenden las generalidades de la ley. Yo tengo 66. Este, pero de todas maneras le puedo contestar la pregunta. Ya un juez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a un amparo que pretendía prohibirles el movimiento a los mayores de 70. Hay una realidad que hace que no sea del todo irrazonable la norma, que es esta. Si a mí me da la enfermedad, a mí me tienen que internar seguro. En cambio, si le da a una persona de menor edad, las posibilidades de que sea internada son 1 en 10. En cambio, por encima de los 65 años, las posibilidades de que tengan que internarlo son muy altas. Y ahí entonces podríamos hacer colapsar, lleno de viejos, todas las terapias intensivas de Mendoza, o del lugar que fuera, y después cuando haga falta para personas más jóvenes no haya espacios. Entonces, lo de la mayor vulnerabilidad no es tanto para cuidarlo al viejo que no se enferme, sino también para cuidar el sistema. Porque el médico que tenga que ir a atender a ese señor de 70 años, si ponemos uno más viejo que yo, o sea, tiene que ir a ver uno de 70 años y en la duda lo va a tener que internar. En cambio, a un pibe de 30, 40, en la duda lo deja en la casa, no lo lleva a un hospital. Lo deja en la casa y si está muy complicado lo lleva a un hospital. Pero si no, le llenaríamos en 2 patadas todas las terapias intensivas. Entonces, no, eso creo que no es por eso del todo irrazonable la norma. Sería por una cuestión entonces de proteger la salud pública, no solo para proteger al... Sí, claro, yo creo que hay una razón de política pública, además de protegerlo al tipo que no se quiera cuidar, además de protegerlo, está bien que se le exijan algunas medidas adicionales porque en realidad lo que hay que proteger es el sistema, porque después va a venir la otra, che, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos morir al viejo, lo sacamos, le quitamos el respirador y se lo ponemos a este pibe porque es más joven? Tiene más derecho a vivir el que tiene menos edad o más joven, entonces se lo quitamos al más viejo. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces, para no ir a esos dilemas morales graves que ya están planteados en muchos sitios de internet donde ya se está trabajando y se están dando respuestas sobre eso, creo que no es irrazonable. Yo no sé si es lo más adecuado, pero no es irrazonable la argumentación. Buenísimo, muchas gracias, No, de nada. profesor. Acá tenemos otro. No, gracias por su tiempo. Gracias, Milagro. Bien, Meta. Es temprano todavía. Valentina, estás estás silenciado tu. Ahí está. Con razón, ahí está. Estaba hablando mucho y no se escuchaba. Yo veía que hablabas. No, bueno, decía que quería hacer. No, quería hacer una pregunta. Bueno, la última pregunta que voy a hacer, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, para que ya vayamos dando un cierre. La pregunta que yo quería hacer era retomando un poco el tema de los presos, que quería entender un poco ambas posturas. O sea, como conocemos, hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Usted del lado del derecho, más o menos, si nos puede dar como un resumen de los argumentos de ambas partes que sostienen para poder defender la postura que tienen al respecto de este tema. Mire, en esta materia a mí una de las que más me convence es la que tiene el profesor Silva Sánchez, que es un profesor de la Universidad de Navarra, que es un hombre con un gran compromiso cristiano, ha sido el abogado de la hermana del rey Felipe en el proceso penal que tuvo el año pasado. Es el director de tesis de Omar Palermo, que fue mi compañero en la corte, que sigue estando en la corte de Mendoza. Él lo ha hecho venir a Mendoza 4 o 5 veces incluso. Y Silva Sánchez
funda el tema de la prisión, de las prisiones, de la atribución de la pena de privación de la libertad, lo funda en esto, en que en algunos casos sociales de sectores muy vulnerables, la cárcel ha sido la única respuesta que ha tenido el Estado, la institucionalidad para con esa persona. Nunca le dio educación, no lo dejó que se nutriera, no lo dejó que se alimentara como la gente, no le dio salud tampoco, lo tuvo abandonado, marginado, excluido, y la primera experiencia de recibir algo del Estado es la cárcel. Entonces, obviamente, de ninguna manera piensa este profesor que todos los delincuentes sean por ser pobres. No, acá está lleno de delincuentes que son ricos. Es más, yo le diría que está lleno de delincuentes ricos que no están en la cárcel, pero no importa. No todo pobre es delincuente y no es la pobreza la causa por la que roba. ¿Por qué? Porque nosotros también en nuestro sistema, muchísima gente muy humilde ha recibido la escuela pública, muchísima gente muy humilde ha recibido la salud pública y el hospital público, y el hospital de niños de Mendoza es el mejor hospital de niños de toda Cuyo y es público. O sea, acá no podríamos decir que estamos en una situación donde el Estado nunca le dio nada y hoy pretende que se integre en la sociedad y que sea un hombre al cual le sea exigible otra conducta distinta. Pero hay muchos sectores, gracias a Dios, en nuestro país, con nuestras políticas sociales bastante menores, pero hay sectores donde nunca llegamos, ni con la nutrición. Acuérdense ahora lo han borrado de todos lados de la televisión, la vela al vino, pero toda esta tarea que sigue llevando adelante Coninto, que sigue trabajando. Bueno, Conin va y descubre lugares, bolsones de una pobreza realmente extraordinaria, donde es muy fácil que el delito se lo lleve a ese muchacho y se lo lleve puesto y lo lleve a incurrir en el delito como única salida, porque no tiene esperanza de vida, porque no tiene nutrición, porque no tiene salud. Ya a los 14, 15 años es un viejo con problemas sin dientes, con cuestiones pulmonares. Bueno, entonces ese es el argumento por el cual muchos dicen, bueno, que no sea la cárcel la única respuesta que tenemos para esos sectores sociales, porque si usted va y mira en las cárceles nuestras, están llenas de pobres. Nuestras cárceles están llenas, llenas, llenas de pobres. El promedio es en general todos pobres. Muy poca gente tiene un nivel cultural o social por encima del más bajo. Hay, por supuesto, algunos que no, pero sí, en general es de la pobreza. Entonces, por eso insisto, yo no comparto las teorías abolicionistas que hay. También hay quienes dicen, no puede existir la cárcel porque es mentira el mandato constitucional, no existe cárcel sana y limpia, y entonces siempre van a salir peores y entonces nosotros tenemos que derrumbar las cárceles. Y eso creo que es una exageración. Es una respuesta simple al problema complejo. Y saquemos todas las cárceles. Ajá, y todos los cretinos que andan sueltos, ¿cómo hacemos? Entonces, me parece que hay que trabajar en políticas como se está trabajando. Mendoza está trabajando fuerte en esto. Esas acciones de amparo que ha liderado algunas organizaciones, el doctor Carlos Varela, por otro lado, otras organizaciones como Xumex, bueno, algunas organizaciones de derechos humanos que a veces son despreciadas. Yo no les tengo desprecio de ninguna manera, creo que contribuyen. Eso ha hecho que mejoremos. Mendoza tiene sanciones en cantidades en materia carcelaria, no porque tengamos las peores cárceles, lo que pasa es que tenemos los mejores abogados de derechos humanos de Latinoamérica. Entonces, por eso pasa que tengamos estos problemas. Tenemos la mejor escuela de Latinoamérica en materia de derechos humanos, en materia del derecho, no tengo ninguna duda, venimos ganando esos torneos internacionales. ¿Ganamos nosotros de la Universidad Nacional de Cuyo o la Universidad de Mendoza o gana el externado de Colombia? Es una competencia en la que venimos, pero los demás ni juegan, Entonces,
creo que esa también es la causa por la cual Mendoza tiene la cantidad de sanciones que tiene y estamos incluso con medidas precautorias de observación. Estamos sujetos a observación por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que pienso que tenemos mucho por mejorar. Es muy probable que sea una tarea como la del ambiente, ¿no? Infinita, nunca termina. El ambiente nunca va a estar todo lo sano que lo queremos, pero tenemos que pelearlo todos los días. Esto es muy parecido. Hay que pelear todos los días para mejorar las condiciones de esa gente. Y hay hombres que han entregado su vida a lograr eso, como puede ser el padre de Roberto Juárez, lo hizo en su momento el padre Jorge Contreras. Hay mucha gente que ha empeñado su vida en esto. Entonces, bueno, creo que vale la pena. No Totalmente, sé profesor. si le he ayudado con la Muchas respuesta. gracias. Hay otra pregunta, profesor. A Sí, ver, sí, sí. acá Sí, sí, sí. tenemos dos. ¿Cómo cree que va a ser la adaptación del sistema judicial y la continuidad después del COVID con las herramientas tecnológicas, si hay respaldo legal referido a las videoconferencias y la necesidad de ciertos actos jurídicos donde hace necesaria la presencia de las personas? Mire, Denis Beltrán, mire, el Poder Judicial de Mendoza hace mucho tiempo que viene andando informatizadamente. Hace rato que tenemos, no tenemos todavía el expediente digital, pero en muchos campos sí. Esa noticia que salió hace 15 días de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora ha ordenado que los oficios van por Internet, o sea, que se van y se contestan por Internet, en Mendoza lo ordenamos hace 10 años. Hace 10 años que en Mendoza los oficios tramitan de esa manera. Nosotros tenemos las audiencias, incluso yo sí he peleado para que se haga presencial la entrevista del defensor con su defendido, pero todo el Ministerio Público, la defensa pública en general, trata el defensor oficial por internet, o sea, por videoconferencia con su defendido, con el preso. Lo que yo creo a veces es que la cultura que tiene el preso le impide estar seguro del sistema y el tipo no sabe cuánta gente está viendo y ve que está hablando frente a una máquina y debe tener miedo de que lo graben y debe tener miedo de que ocurran irregularidades. Pero hace mucho que nosotros tenemos informatizado en el Poder Judicial de Mendoza en un altísimo grado, por eso en este momento se están haciendo los procesos penales completos. Es más, hace 7, 8 años hicimos un proceso penal de un preso que estaba en la cárcel en Quito, en Ecuador, y había cometido delito acá. Entonces dijimos, no, mire, no lo traigan, no lo vamos a traer. Póngalo allá, póngale un defensor, póngale y siéntelo en un tribunal, y nosotros acá ponemos la cámara, ponemos el procurador, bueno, hicimos un proceso penal online donde condenamos incluso a un preso que estaba en Ecuador, con su defensor en Ecuador y otro defensor acá en la Argentina en pantalla. Así que eso estamos muy avanzados y todos esos avances en materia de Poder Judicial creo que han venido para quedarse. Así que ustedes, si los que estén estudiando abogacía, capacítense porque ese va a venir el nuevo lenguaje. Lo cual además a ustedes les va a dar una gran ventaja sobre los viejos, porque ustedes manejan muy bien todas estas cosas, se han criado con esto y nosotros lo tenemos que aprender acá un poco a sopapo, que nos llevan a coscorrones aprendiendo este sistema. Yo creo que ha llegado para quedarse. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hizo hace 15 días, por primera vez en su historia, un debate y sentencia donde todos los miembros del tribunal estaba cada uno en su casa con un sistema informático, con una plataforma informática. Así que ya si la Corte de los Estados Unidos, que debe ser lo más conservador del planeta, ya entró, vamos a entrar todos. Vamos todos a esto. Y eso es muy bueno para ustedes. Bien. Sí, Hola, Bueno, Florencia. Ay, no sé sí, si no, se- tranquila, tranquila, pregunta. Hola, profe, Bien. ¿cómo le va? Voy a con lo que usted estaba diciendo, que con toda la tecnología
como, o sea, es lo próximo, la actualización que todos vamos a... Estaba leyendo también, que está muy bueno, que, por ejemplo, si el trabajo en casa, que no me sale en inglés, pero es como que sí, es lo que a todos, digamos, en un modo nos beneficiaría, al igual que, por ejemplo, los horarios de comercio, que no son los mismos que eran antes, como que todo eso se viene para más adelante y ya viene para, o sea, para quedarse, básicamente. O sea, ¿qué opina usted al respecto? Que, bueno, recién de una manera resumida lo dijo, más o menos, quería... A ver, yo creo que, primero, además tiene, recién me olvidé de un aspecto de la pregunta, tiene respaldo legal. Nosotros, fíjese qué gracioso, en el 2003, en el reglamento del doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la fecha desde cuando lo dirijo, yo en realidad desde que se fundó he sido el director del doctorado, ya tenemos más de 20 egresados doctores de la Universidad Nacional de Cuyo. Previmos que se podía hacer con soporte informático. Y hace 2 años la doctora Monzó, Susana Monzó, se doctoró con uno de los miembros del tribunal en Córdoba, que no podía viajar, en Córdoba sentado en pantalla por Skype. Y hicimos la deliberación con él, los dos que estábamos físicamente, con el que estaba informáticamente, hicimos el acta, porque está previsto en el reglamento de la Universidad Nacional de Cuyo de que se puede hacer informáticamente una clase de doctorado. Y bueno, y como el que puede más, puede lo menos, por eso hemos hecho la toma de exámenes también. Ya llevamos 2 mesas, en la última mesa tomé 56 exámenes, tomamos. O sea, estamos trabajando con respaldo normativo adecuado. Sí creo que han llegado para quedarse en muchos aspectos, no en todos, a lo mejor en algunos posgrados. Por ejemplo, yo viajo 4 veces al año al posgrado de la Universidad Austral del Máster de Derecho Administrativo. Y a lo mejor me van a hacer ir una para ver, conocer los alumnos, tener la impresión personal, ellos de mí, yo de ellos, porque eso también tiene un poquito de insustituible todavía para esta generación. No sé, los que hoy van por la primaria, a lo mejor ni lo van a necesitar eso, pero esta generación todavía necesita ver las caras y mirar a los ojos a la gente. Entonces a lo mejor yo calculo que me van a hacer ir una vez y las otras 3 no me van a pagar un pasaje de avión, ida, vuelta, 2 días de hotel cada vez que voy y vuelvo. Yo creo que eso se lo van a ahorrar. Y con el home office, como le llaman, o el homework, yo creo que eso en muchos lugares del mundo está funcionando. Yo tengo un hijo en Estados Unidos trabajando en un estudio grande de arquitectura, hace 3 meses y medio que está trabajando, manejando una obra de 600 departamentos y la está trabajando toda desde su casa. Y discute con el cliente, con el ingeniero, con todos. Lo que tiene sí que hacer por ahí es ir a ver la obra, pero lo demás, todo lo están haciendo en la discusión con el cliente, con el jefe de allá, con el ingeniero, con el consultor. Todo eso se está haciendo todo en este soporte. Va a traer nuevos problemas. O sea, es una solución para muchos viejos problemas, pero trae nuevos problemas, porque de alguna manera a uno se le mete el trabajo adentro de la casa y entonces siempre está ahí presente, y el mismo lugar donde ve la película que le gusta es donde ve también el jefe que no le gusta y el laburo, y de alguna manera se hace incontrolable, no hay más marcado de tarjeta, entonces necesariamente hay que ir a un sistema de resultados, y los sistemas por resultados suelen ser muy desparejos porque la gente no toda tiene la misma capacidad o la misma velocidad. Yo creo que va a traer nuevos problemas al mundo laboral, pero va a traer otro problema también, que es la agremiación. ¿Por qué no va a poder trabajar acá un chico que está sentado en Santiago de Chile? O acá en el Poder Judicial de Mendoza se presentó un concurso para trabajar y vive en los Andes, en Chile. ¿Lo sacamos, no lo dejamos? O ni se gasta y no nos dice nada. O se va a Chile a vivir y ni nos enteramos porque sigue apareciendo en la pantalla como siempre, en el horario de siempre, y haciendo la tarea de siempre. Y el tipo a lo mejor está en una playa, en Cancún
Tal cual. Creo que Está, vienen tal cual. nuevos temas muy interesantes, ¿no? Y a su vez creo que también esto también trae otros debates por el tema de que le iba a preguntar, de la mano de lo que le acabo de preguntar, que si esta extensión de cuarentena, digamos, no sé si tiene mucho que ver con la charla, pero quería preguntársela. Creo que es un modo más personal, que si usted cree que de algún modo, no quiero sonar no quiero sonar que no soy empática, sino que como que esta última extensión como que trae sus consecuencias. Y también mi pregunta, perdón, perdón, la pregunta es que si usted cree que tendremos, ay, perdón, es conveniente salir de la cuarentena cuanto antes, y por qué. No desprotegiendo a las personas, digamos, que puedan presentar riesgos, como por ejemplo son las personas mayores, pero sino esto de la maestra que tiene que enseñarle al hijo, las personas que no están trabajando. No sé si usted actualmente recibe alguna remuneración por dar clases, o los profesores o las maestras. No sé cómo sería hoy en día esa situación, desconozco, y por eso quería preguntársela. eh, Sí, no sé sí, si me sí, sí. entendió. A ver, Perdón. La Universidad Nacional de Cuyo, yo tengo una dedicación simple con bueno, la dirección de doctorado y lo que acá le suelen llamar función crítica, etcétera, etcétera. Bueno, con todo eso se arma un sueldo que yo cobro todos los meses. Este, y atiendo además a consulta de alumnos, así como estamos haciendo acá con la plataforma Meet, que es de la Universidad Nacional de Cuyo. Atiendo alumnos. Hoy se lo dejé en manos de la doctora Andrea Lara porque me coincidía en el horario con esta reunión con ustedes. Yo creo que la situación de encierro y de aislamiento es una situación absolutamente excepcional y que tiene que terminar cuanto antes. No vamos a encontrar en ningún lugar del planeta un médico que venga y nos firme y nos diga que ya es seguro. Nada. Esto, vayan y pídanle a algún médico que le haga un certificado que diga que está totalmente sano usted. Difícil, porque siempre algo puede tener. Además, puede haber algo que no ve. O sea, digamos, nadie nos va a decir que es seguro. O sea, todo médico, y ni qué decir los infectólogos que se han vuelto estrella con todo esto, menos. Pero nunca nos van a decir, ya está, terminó. No, el que decida que termina esto va a correr un riesgo político muy importante y va a necesitar mucho coraje político. Eso lo puse en esa nota que hice la semana pasada. Va a hacer falta mucho coraje porque va a haber riesgo y va a haber que terminarlo habiendo riesgo, pero Tal porque no cual. vamos a llegar nunca al riesgo cero. Si No, nunca obvio. terminó la N1H1 de hace 10 años, a mí me agarró en México. La N1H1, ¿cuándo la dieron por terminada? Creo que nunca. Después apareció una vacuna, metieron presos tipos de la Organización Mundial de la Salud porque estaban arreglados en la información. Bueno, como toda cosa humana, con sus miserias también de por medio. Pero yo creo que tiene que terminar cuanto antes, pero por supuesto dependiendo de los lugares. O sea, Tal hay cual. lugares donde va a haber que seguir siendo muy vigilantes y estar muy atentos, todo lo que es el barrio 31 en Buenos Aires, la Villa Azul, algunos partidos que son extremadamente superpoblados, Tal entonces a cual. lo mejor viven muy amontonados. Bueno, es más difícil, hay más riesgo, pero en lugares donde los números son razonables y manejables, como puede ser hoy el caso de Mendoza o puede ser el de San Juan, el de La Rioja, Catamarca, Jujuy, yo creo que hace rato ya que deberíamos, a lo mejor nosotros tendríamos que seguir teniendo algún tipo de precauciones por el corredor con Chile, pero bueno, se toman algunas precauciones, tampoco digo que haya que abolir todo. El tema es el aislamiento, eso es lo que creo que hay que ir saliendo lo antes posible, porque es muy Tal cual. excepcional. Tal cual. Profe, y otra pregunta, hoy en día, usted me dijo que sí está trabajando. Si bien el Poder Judicial, todo lo que es, no está trabajando, usted decía que ahora están de feria, pero El en federal, el federal está de feria, el de Mendoza está más habilitado en muchas cosas, Mm, pero no bien, en todas tampoco. nada, bien, bien, bien. Bueno,
Muchas gracias, profe. Le agradezco Bueno, también el tiempo y la verdad que me renutrió la charla y a los chicos que han hecho la charla. Muchas gracias. no, gracias a ustedes. Ay, qué amor. Muchas gracias. Bueno, Valentina, Em, ¿terminamos bueno, entonces? bueno, ¿O hay alguna pregunta más? Yo no sí, tengo problema. perfecto. Yo le puedo hacer una última pregunta Sí, Sí, no sé, claro, no, claro no, que sí. y no hablo más. No, 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 ¿cómo Quería- no? No, pero es una cosa que no tiene que ver con el COVID, pero me gustaría saber su opinión. Ajá. Usted está hablando de las cárceles y, bueno, como usted decía, que no sirve para la reinserción social, o sea, la gente sale de ahí peor. Sí sirve para el tema de la seguridad, porque al estar privado de la libertad uno se asegura que, bueno, durante ese lapso no va a cometer un delito el que está en la cárcel, bueno, que podría tal vez cometer, pero bueno, la idea es esa. Me gustaría saber usted qué opina, o sea, de alguna solución a esto, o sea, si puede ver alguna forma de poder lograr esta reinserción social que no se logra con las cárceles, si hay algún mecanismo que conozca o no sé. Mire, siempre hay algo por hacer. Nosotros hemos trabajado desde mucho, desde la Facultad de Derecho, tenemos alumnos. Yo he ido a hacer la atención de alumnos ahí a un condenado que todavía le quedan 8 años para poder pedir la condicional, o sea que debe tener un homicidio agravado, le tienen que haber metido perpetua. He ido a tomar exámenes a la cárcel y se ha notado que la población carcelaria, la que ha optado por el trabajo universitario, o sea, por seguir alguna de las carreras universitarias, también está trabajando ciencias políticas y filosofía y letras, ha mejorado notablemente la situación y la conducta de esos internos, porque además les dan otras condiciones y lo colocan en mejores lugares. Lo traen a Boulogne-sur-Mer, a uno de los primeros patios acá, que son cualitativamente mejores que San Felipe y que otros lugares como Almafuerte. Eh, Siempre hay algo por hacer. Esto por eso la comparé con el ambiente. Siempre hay algo por hacer para mejorarlo. Siempre. Es una tarea infinita, interminable. Yo estuve en un penal en Gwinnett, en Atlanta, en Estados Unidos, en el estado de Georgia, una cárcel modelo, y tienen problemas. O sea, ni ahí se salvan de tener problemas. Yo me acuerdo que le pregunté al director de la cárcel, una cárcel espectacular, toda tecnificada, ustedes vieron lo que es, algunas cosas, ocurrencias interesantes, como por ejemplo perros, entre los presos, perros, 2 o 3 perros, que aparentemente colabora a que se socialicen porque tratan al perro, lo acarician, no tienen trato con 2 o 3 perros cada 40 o 50 presos. Lugares con expendedores de café, de gaseosas, ahí en el patio donde los tipos están. Bueno, muchas soluciones que nosotros no tenemos, igual tienen problemas. O sea, problema de drogas, por ejemplo, dentro de la cárcel, lo tienen. Y me acuerdo que yo le pregunté al director, le digo, discúlpame, pero ¿sería posible tener problema de drogas sin complicidad de su personal penitenciario? No, no sería posible, me dice el tipo. O sea, ellos también tienen problemas con el personal penitenciario, porque también hay que capacitar y tener un personal penitenciario adecuado. ¿Quién tiene vocación para ser carcelero? Mm. Habiendo tantas salidas laborales, hay que tener ganas de ir a ser carcelero. O sea, no se consigue gente de altísima capacitación y calidad para que quiera ir a hacer de guardia de cárcel. Entonces, el mundo ese es un mundo complicado y difícil, pero siempre hay algo por hacer. La universidad en eso ha trabajado mucho. Hicimos un aula, el aula se lleva el nombre del Flaco Estrella, del profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo, que murió hace ya 7, 8, 10 años. Bueno, ahí hemos trabajado mucho y hay mucho por hacer todavía, muchísimo por hacer. No se pueden llevar algunas carreras como medicina, como odontología, porque haría falta una tecnificación y una cantidad de equipo que no se dispone. Pero bueno, como todo, no hay plata que alcance tampoco para esto, ¿no? Ujú. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno.
hay un tema cultural también. La gente no los quiere, o sea, llaman a salud pública porque hay que traer un preso de Almafuerte para que lo vea el dentista y le dan un turno y después le mandan la ambulancia tarde. Entonces cuando vuelve ya perdió el turno y entonces le dan el turno para dentro de un mes y medio más. Y el tipo está con el diente que se muere. O llaman para pedir una ambulancia y le contestan acá del Hospital Central, le voy a mandar una bomba, no una ambulancia. O sea, hay gente que no los quiere, o sea, que no quiere ayudarlos ni nada, porque, claro, han sido víctimas de delitos, o sea, hay muchas situaciones explicables de gente que, o sus padres han sido víctimas de delitos, los hijos. Bueno, ¿quién no ha sido víctima? Si nosotros somos 7 en mi familia y tenemos 8 casos delictivos donde hemos sido víctimas. Así que hoy en día nadie se ha escapado, entonces, bueno, hay que tener un acto de mucha conciencia cívica, cultural y convicción para saber que eso hay que atacarlo en las causas, ¿no? Bien, buenísimo. Bien, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Hable ahora o calle para siempre. Para siempre no, podemos hacer otra reunión pronto. Cuando quieran, juntemos Sí, más obvio, preguntas sí. y hacemos otra. Con todo gusto. Estaría bueno. Bueno, Bueno, si nadie tiene más preguntas, ¿les parece cerrar? ustedes son las que más. Bien, Dale. perfecto. Bueno, profesor, desde Kairos queremos agradecer al doctor Pérez Walde por su predisposición y desinteresada cooperación en miras de ayudarnos a conocer y profundizar sobre el impacto que esta pandemia produce en la división tripartita de poderes del Estado, así como también queremos agradecer nuevamente a todos y cada uno de los que participaron de la charla y esperamos contar con su presencia para las próximas actividades que organizaremos en la agrupación. Así que muchas Bueno, gracias. cuentan conmigo, muy agradecido yo por la atención que me han dado, por las buenas preguntas que han hecho, me han hecho pensar, es interesante. Uno siempre también aprende algo porque uno se le ocurren, las respuestas necesitan de la pregunta, si no, no se le ocurren a uno. Así que les agradezco mucho y los aliento en esto porque es muy bueno lo que están haciendo y cuentan conmigo para lo que los pueda dar una mano. Así que con todo gusto, encantado. Muchas gracias, Muchísimas profesor, de gracias. verdad. Muy Bueno. lindo todo lo que ha dicho y las preguntas. Gracias. Bueno, Muy linda muchas gracias a conferencia. ustedes. Vamos con todo. Hasta luego.